Más de 4 meses podría durar el juicio contra los 15 miembros del presunto grupo anarquista vinculado al caso Bombas. Así fueron notificados los abogados defensores luego de que la Fiscalía solicitara más de 212 años de presidio para los imputados por asociación ilícita terrorista y la colocación de 29 artefactos explosivos. Este juicio así podría convertirse en uno de los más largos desde el inicio de la reforma procesal penal. Sin embargo, el fiscal Alejandro Peña, que ha llevado adelante la investigación, renunció a su cargo para incorporarse al equipo técnico del Ministerio del Interior. Bueno, queremos conocer qué curso va a tomar este proceso judicial, qué va a pasar con esta renuncia del fiscal, qué es lo que opina el abogado defensor Mauricio Daza, quien está con nosotros aquí en los estudios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ramón. ¿Sorprendido por la renuncia? La verdad es que no tanto. Yo creo que esto es realmente una decisión que es más bien lamentable y grave. No solamente para nosotros como abogados en el caso Bomba, sino también para el sistema judicial chileno. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que se le ha puesto una lápida a la independencia del Ministerio Público. El día de hoy el fiscal Peña, después de realizar una acusación en contra de un conjunto de personas por una supuesta asociación ilícita terrorista, ha renunciado abruptamente. Y lo que ha hecho es incorporarse como empleado de uno de los querellantes en esta causa, que es precisamente el Ministerio del Interior. Hay que recordar cómo el fiscal Peña asume esta causa. Es básicamente a mediados del año pasado, después de que explota un artefacto explosivo en las inmediaciones de la casa del presidente Piñera, y hay una enorme presión por parte del ministro Ginspeter, el ministro del Interior, a fin de que se cambiara el fiscal que estaba a cargo, que era el fiscal Armendari. El fiscal Chaguán, lamentablemente, accede a estas presiones. No obstante, el Ministerio Público es un organismo que debe ser, y es, por lo menos en conformidad a la ley, un órgano independiente del gobierno de turno, y designa a quien se le solicitó, que era el fiscal Peña. Ahora, designado el fiscal Peña, él lo que hace es formalizar a las personas que él decide a partir de un criterio que todavía no ha podido ser analizado por parte de un tribunal, pero esperamos que así sea en el juicio oral, y sostiene que aquí había una asociación ilícita terrorista que colocaba bombas. Bueno, esto lo hace en sus propios tribunales, los tribunales de San Miguel. No obstante, esta causa siempre operó en la zona oriente. Después, el mismo tribunal de San Miguel se declara incompetente, pero ya con todas estas personas detenidas, y entonces empieza una larga discusión, un largo camino, en que nosotros como defensores estamos instando que se cierre esta investigación y se vaya a un juicio oral. Nosotros no le tenemos temor a un juicio oral. Nosotros queremos que esto sea analizado por un tribunal imparcial. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal Peña renuncia, se incorpora precisamente al equipo de quienes lo pusieron en el puesto de fiscal, en la práctica, del caso Bomba, barriendo con la independencia del Ministerio Público. Se supone que el fiscal del Ministerio Público tiene que ser una persona que opere con objetividad y independencia de todos los intervinientes. Querellante Ministerio Público lo ha sido desde hace varios años en esta causa. Entonces uno tiene la legítima pregunta de decir, bueno, ¿actuó como fiscal el fiscal Peña durante todo este procedimiento o como simplemente un operador del Ministerio del Interior? Es realmente una duda que obviamente se abre a partir de esto. Correcto. Y eso de aquí para atrás, en cuanto a su actuar como fiscal en el caso, de aquí para adelante, eventualmente si él se incorpora al Ministerio del Interior, ¿tiene alguna implicancia también que pudiese entramparse desde su punto de vista con el curso de este juicio? No, la verdad es que yo creo que no hay mayor problema. Yo tengo la convicción que el fiscal Peña quiere arrancar básicamente de esta causa. O sea, él lo que ha hecho es tirar la piedra y salirse del escenario. Porque lo que correspondía era que el fiscal Peña fuese a defender su acusación, la cual presentó con bastantes medios de prensa, convocados y con muchas declaraciones. Tenía que ir a defender esto en una audiencia que ya fue fijada para algunas semanas más. Empieza el 2 de mayo. Y fíjese que siempre se ha hablado respecto de la enorme cantidad de pruebas que ha presentado el fiscal Peña, pero no se habla acerca de la seriedad de la misma. Mire, solamente un ejemplo, y le cito. La prueba 4631 para sostener de que las personas que están imputadas en este caso son miembros de una asociación ilícita terrorista. Le cito, un póster de Axl Rose. Esa es una de las pruebas. Otra prueba, la batalla de Chile, una copia, en DVD del documental de Patricio Guzmán, que resulta que es un documental que fue premiado en Cannes. Otra prueba, una copia del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que está en varias bibliotecas de las personas que nos están escuchando.
Los 7 pecados capitales del capitalismo. Una copia de ese libro es prueba para acreditar de que las personas que lo tenían eran miembros de una asociación ilícita terrorista. Cabe señalar que este libro es del historiador Paul Johnson, historiador inglés que es un éxito de venta en todo el mundo. Una bolsa azul con pasas. Fíjese que yo me he leído los 52 tomos y no encuentro dónde es relevante que exista una bolsa azul con pasas. La prueba es realmente inverosímil. Y de hecho, nosotros queremos ir a un juicio oral porque mientras más alta es la pretensión punitiva del Ministerio Público, acá, como usted bien ha dicho, en total se han pedido más de 200 años de cárcel para estas personas. Bueno, mientras más alta sea esta pretensión punitiva, más claro va a quedar frente al juicio, frente al tribunal oral, en el juicio oral, el contraste entre los antecedentes que son débiles, generalidades, vaguedades, simple conjetura, y lo que se pretende obtener en esta causa. Abogado, pero ¿habrá otro tipo de pruebas que entran en concordancia con alguno de estos? ¿O de este nivel son prácticamente todos los argumentos a su juicio que ha entregado el fiscal Peña? El 95% de la prueba que se ha presentado de esta naturaleza. Ahora, existe obviamente un 5% de pruebas, las cuales son básicamente conjeturas y generalidades que se encuentran contenidos en análisis policiales, donde hay opiniones de policías acerca de algo, pero no existe ningún correo electrónico, no existe ningún testigo presencial, no existe ninguna carta, no existe ninguna comunicación que dé cuenta de que hay órdenes de una organización en que existen líderes que están entrenando e indicando la colocación de bombas a determinadas personas. O sea, no existe nada de eso. Realmente esta es una imputación que es muy débil y que a mi juicio es francamente vergonzosa. Por eso a mí me parece grave que el fiscal Peña en este contexto simplemente presente la acusación y se vaya, porque él no va a tener que asumir los costos de lo que vaya a ocurrir en una audiencia de preparación de juicio oral y en un juicio oral. Lo que correspondía era que él asumiera esta causa. Partía yo esta entrevista preguntándole si se sorprendía de esta situación de que el fiscal Peña haya renunciado. Misma pregunta que se le hacía al ministro del Interior esta tarde para preguntarle específicamente en qué rango, en qué dependencia del Ministerio del Interior va a trabajar en el futuro el fiscal Peña. Le invito a que escuchemos al ministro del Interior. ¿Renunció el fiscal Peña? El fiscal Peña comparte algunas cosas con este ministro, que es una visión de que a la delincuencia hay que combatirla sin temor. Si es que él quiere buscar nuevos destinos, bueno, encantado de conversar, pero hoy día no estoy, para ser honesto, en condiciones de darle ninguna información más precisa respecto del futuro del fiscal Peña. ¿Qué le parece? Bueno, yo no estaba tan sorprendido como el ministro del Interior. La verdad es que yo había visto los intentos del fiscal Peña de dilatar esta causa hasta después de el término natural de su periodo, que era en octubre. Me parece sí sorprendente la sorpresa del ministro del Interior. Se supone que una persona que tiene un control respecto a su cartera tiene que conocer un movimiento que sea tan relevante. Esto me hace pensar que quizá el fiscal Peña sencillamente salió y con todo este movimiento mediático está presionando para obtener un cargo. Yo lamento esto porque yo quería que estuviera el fiscal Peña con la finalidad que hiciese frente a estas graves imputaciones. No es cualquier cosa decir que hay una asociación ilícita terrorista funcionando en la ciudad de Santiago de Chile. No es cualquier cosa realizar una imputación en la cual se pretende pedir más de 200 años de cárcel a un conjunto de personas, y eso cualquier fiscal o cualquier persona que ejerce un cargo tiene que enfrentar esa responsabilidad. Eso es lo que lamentablemente aquí no ha ocurrido ni va a ocurrir. El fiscal Peña lleva adelante esta investigación que es de suma importancia, que es muy mediática, que ha estado presente en la prensa durante muchísimo tiempo, pero lleva otras también que son muy importantes, como por ejemplo la investigación de las muertes en la cárcel de San Miguel, con 81 reos que perdieron la vida, o como por ejemplo la misma petición que le hizo el fiscal nacional Saba Chaguán de ampliar esa investigación y ver eventualmente las responsabilidades del director nacional de Gendarmería. Para usted, a su juicio, ¿cree que aparte de lo que usted está viendo en particular con este caso, esto otro también le adquiere gravedad el hecho de su renuncia? Sí, claro. Yo recojo un poco las palabras del ministro del Interior. Él dice que hay que combatir la delincuencia sin temor, pero yo digo también hay que combatir la delincuencia con fundamentos, con antecedentes, porque o si no, el Estado de Derecho no va a servir. Y no es poner las garantías frente a la seguridad de la gente, sino tiene que haber un equilibrio racional respecto de esto. Y eso es lo que no ocurre con la actuación del fiscal Peña. El fiscal Peña sostuvo, al pedir la prisión preventiva de las personas que estuvieron involucradas en el caso de Gendarmería, que las personas que estuvieron esa tarde, o sea, mañana,
en la cárcel de San Miguel cometieron 81 delitos individuales de homicidio. O sea que cometieron 81 conductas, una a una, matando a cada una de estas personas, con la finalidad de sostener que hubo reiteración por parte de estos gendarmes. Es obvio que en el peor de los casos, estos gendarmes lo que fue es cometer una conducta de la cual resultó la muerte de 81 personas, pero es realmente demencial decir que son 81 actos independientes. Todo esto, ¿con qué finalidad? Una finalidad mediática. La persecución penal es, en definitiva, la última reacción del Estado en contra de quienes, obviamente, atentan en contra de ciertos bienes o ciertos principios que sirven para que todos podamos vivir en paz. Por eso hay que tener extremo cuidado en su utilización. Yo creo que el fiscal Peña, su actuación, con el paso del tiempo se va a recordar como una de las más lamentables que ha existido en el Ministerio Público. Y esto se va a reflejar en aquellos juicios los cuales él levantó, pero que no fue capaz de enfrentar. Y por eso yo lamento que se vaya el fiscal Peña y que no enfrente un juicio oral respecto, por ejemplo, a una imputación terrorista, en un contexto en que la reforma procesal penal, que lleva más de 10 años, nunca nadie ha sido condenado por ser miembro de una asociación ilícita terrorista. Y esta no va a ser la primera oportunidad que eso ocurra. Abogado, se me acabó el tiempo, pero una consulta doble y muy breve para terminar solamente. ¿Hay algún antecedente previo de una situación en donde alguien haya alegado o advertido una cierta incompatibilidad similar a una situación como esta, en donde un fiscal renuncia y pasa a otra dependencia? Y segundo, si ustedes harían alguna presentación entonces ante el fiscal nacional Sabas Chaguán por esta situación. Bueno, a mí me sorprende mucho que el fiscal nacional no haya reaccionado respecto a este tema. Sabas Chaguán, hace un año aproximadamente, fue muy crítico de la decisión de Iván Millán, que era el fiscal jefe de delitos económicos de la Fiscalía Centro Norte, cuando él se retiró, renunció abruptamente a su cargo para asumir como integrante de un bufete privado. Resulta que ese bufete privado tenía causas en que él intervenía como fiscal. Y el señor Chaguán fue muy crítico respecto a este tema. Bueno, resulta que hoy día el fiscal Peña renuncia y se incorpora a un equipo del Ministerio del Interior que es querellante en la causa Bombas y no dice absolutamente nada. Es realmente sorprendente el doble estándar con que se está operando por parte además de una persona que tiene una responsabilidad tan importante. La verdad es que respecto a este tema de hacer presentaciones, nosotros estamos más preocupados en acompañar abundante prueba que sí es pertinente y que va a desechar la imputación que levantó el fiscal Peña, pero que lamentablemente por su propia decisión no va a tener que ir a defender a los tribunales. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando de este tema. Muchas gracias a usted. Y a ustedes por habernos acompañado en esta media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso con más noticias.